Imagina a un hombre que ve cómo las llamas consumen su casa, y en lugar de gritar o desesperarse, se sienta a observar el avance del fuego con la misma calma con la que se mira un atardecer en el horizonte. Para la mayoría de nosotros, esta escena evoca la imagen de un psicópata, de alguien con un trastorno afectivo grave, o al menos de una persona cuya humanidad ha sido amputada por una indiferencia gélida. Sin embargo, para los filósofos del Estoa, este individuo no está enfermo, sino que ha alcanzado la cima de la madurez intelectual y ética. Este estado de imperturbabilidad se denomina apatheia, un concepto que ha sido sistemáticamente malinterpretado a lo largo de los siglos y que hoy, en nuestra cultura de la reacción inmediata y la hipersensibilidad digital, se presenta como una de las herramientas de soberanía mental más potentes y a la vez más difíciles de digerir que nos ha legado la antigüedad clásica. Para comprender qué es realmente la apatía, debemos empezar por desmantelar la carga negativa que la palabra apatía arrastra en el español contemporáneo. Hoy, ser apático es ser indolente, carecer de energía para la vida o mostrar un desinterés depresivo por el entorno. Pero en la Atenas del siglo III antes de nuestra era, cuando Zenón de Sitio comenzó a enseñar en el pórtico pintado, el término tenía un significado radicalmente distinto. La apatía no era la ausencia de sentimientos, sino la ausencia de pasiones, que en griego se denominaban patei. Para los estoicos, una pasión no es un sentimiento natural como el que experimentas al ver a un hijo o sentir el calor del sol, sino un movimiento desordenado e irracional del alma que surge de un juicio equivocado sobre la realidad. La apatía es, por tanto, el estado del sabio que ha logrado que su razón sea tan clara y fuerte que ya no se deja arrastrar por estos impulsos ciegos que nublan el juicio y destruyen la paz interna. El gran sistematizador de esta idea fue Crisipo de Solos, quien propuso una tesis que hoy nos parece asombrosamente moderna. Las emociones son juicios. Según Crisipo, cuando sientes una ira incontrolable porque alguien te ha insultado, no estás sufriendo una reacción química inevitable, sino que estás afirmando intelectualmente dos cosas. Primero, que se te ha infligido un daño real y grave. Y segundo, que es apropiado y bueno responder con agresividad. El estoicismo sostiene que ambos juicios son falsos. Si tu integridad moral depende de ti y no de las palabras de un extraño, el insulto no puede dañarte realmente. Al corregir el error intelectual, la pasión de la ira se disuelve no por represión, sino por falta de sustento lógico. La apatía es el resultado de este entrenamiento constante de la mente para no dar su asentimiento a impresiones falsas sobre lo que es bueno o malo para nosotros. Es fundamental distinguir entre lo que los estoicos llamaban propateiai y las pasiones propiamente dichas. Los filósofos de la Estoa no eran estúpidos, ni negaban la biología humana. Sabían perfectamente que, si escuchas un ruido fuerte y repentino, tu corazón se acelerará, que si pierdes a un ser querido, sentirás una punzada de dolor físico en el pecho, o que si caminas por el borde de un precipicio, tus palmas sudarán. Estas son las propathied, o prepasiones, reacciones involuntarias que el cuerpo emite antes de que la razón tenga tiempo de intervenir. El sabio estoico siente estas sacudidas como cualquier otro hombre, pero la diferencia radica en lo que hace un segundo después. Mientras que la persona común convierte ese susto en miedo crónico o ese dolor en una desesperación que le quita el sentido a la vida, el sabio reconoce la reacción física, la observa y se niega a añadirle el juicio de que lo que ocurre es una catástrofe insoportable. La apatía no es ser una estatua de mármol, sino ser el capitán de un barco que, aunque siente el golpe de las olas, se niega a soltar el timón. Siglos después de los fundadores griegos, Epicteto llevó esta doctrina a su expresión más práctica mediante la dicotomía del control. Él enseñaba que el sufrimiento no nace de los hechos, sino de nuestra insistencia en querer controlar aquello que es ajeno a nuestra voluntad. Si pones tu felicidad en manos de la reputación, la riqueza o la salud de tu cuerpo, estás condenado a vivir en un estado de agitación constante, porque todas esas cosas pueden ser arrebatadas por el azar o el destino. La paz mental, esa apatía robusta, solo es posible cuando comprendes que lo único que realmente te pertenece es tu capacidad de decidir y juzgar. Marco Aurelio, el emperador filósofo, visualizaba esto como una ciudadela interna.
El mundo exterior puede estar colapsando, el imperio puede sufrir plagas y traiciones, pero dentro de tu mente existe un espacio sagrado donde tú decides qué valor darle a cada evento. Para Marco Aurelio, la impasibilidad no era una forma de desprecio hacia el mundo, sino una forma de proteger la única parte de sí mismo que podía garantizarle una vida virtuosa. Históricamente, esta postura extrema de los estoicos provocó un choque intelectual profundo con los seguidores de Aristóteles, conocidos como los peripatéticos. Los aristotélicos defendían la metriopateia, que podemos traducir como la moderación de las pasiones. Para ellos, las emociones son como el viento en las velas de un barco. Si son demasiado fuertes, te hunden, pero si faltan por completo, te quedas estancado. Argumentaban que la ira moderada es necesaria para defenderse de la injusticia y que el miedo moderado nos ayuda a evitar peligros innecesarios. Sin embargo, los estoicos respondían con una lógica implacable. Permitir una pequeña dosis de pasión irracional es como decir que está bien estar un poco loco o un poco enfermo. Para un estoico, la ira no es necesaria para la justicia. La razón es mucho más eficiente para determinar qué es justo y actuar en consecuencia, sin el sesgo del odio. La apatía no busca un vacío emocional, sino la sustitución de las pasiones perturbadoras por las eupateias o afectos buenos, como la alegría por la virtud, la cautela racional o la voluntad de ayudar a los demás. Desde la perspectiva de la neurociencia y la psicología cognitiva contemporánea, la propuesta estoica resulta ser una descripción muy precisa del funcionamiento de nuestro cerebro. Cuando experimentamos una emoción intensa, la amígdala, esa parte primitiva de nuestro cerebro encargada de la supervivencia, toma el control y dispara una respuesta de lucha o huida. La apateia, en términos modernos, sería el fortalecimiento de la corteza prefrontal sobre la amígdala. Es la capacidad de crear un espacio de tiempo entre el estímulo externo y nuestra respuesta, permitiendo que el sistema racional evalúe la situación antes de que la emoción se convierta en una acción destructiva. La terapia cognitivo-conductual, que es el estándar de oro en la psicología clínica actual, bebe directamente de esta fuente al enseñarnos que para cambiar cómo nos sentimos, primero debemos identificar y cuestionar los pensamientos automáticos y distorsionados que generan ese malestar. El estoico de hace 2000 años y el terapeuta de hoy están de acuerdo en algo esencial. No eres víctima de tus emociones, sino de tus interpretaciones. En el ámbito del comportamiento humano y la economía, este dominio de las pasiones es lo que diferencia a los tomadores de decisiones mediocres de los excelentes. Un inversor que entra en pánico cuando el mercado cae un 20% está siendo esclavo de una pasión, un juicio erróneo que le dice que su valor personal o su seguridad absoluta están en riesgo inminente. El inversor que ha cultivado una forma de apatía financiera observa la caída del mercado con interés analítico, reconociendo que la volatilidad es la naturaleza del sistema y actuando según un plan racional preestablecido. No es que no le importe el dinero, es que se niega a dejar que el miedo tome las decisiones por él. Esta soberanía mental es lo que nos permite ser funcionales y éticos en entornos de alta presión, donde la mayoría de las personas simplemente reaccionan de forma espasmódica a los estímulos del miedo o la euforia. Sin embargo, el riesgo de malinterpretar la apatía como una invitación a la crueldad o al desapego de los vínculos humanos sigue siendo real. A menudo se acusa al estoicismo de promover una vida fría y solitaria, donde nada ni nadie nos importa. Pero si leemos a Séneca, encontramos a un hombre profundamente preocupado por sus amigos, que siente el dolor de la pérdida y que aboga por la clemencia y la bondad. La diferencia es que el estoico ama y se compromete con el mundo sabiendo que todo es transitorio. Practica lo que se conoce como amor fati, el amor al destino, aceptando que las personas y las cosas que ama no son de su propiedad, sino préstamos de la naturaleza que pueden ser reclamados en cualquier momento. La apatía no te impide amar. Lo que te impide es convertir ese amor en una dependencia patológica que te destruya cuando el objeto de tu afecto ya no esté. Es un amor valiente, que se entrega plenamente, pero que mantiene su integridad intacta. En nuestra era de indignación constante en las redes sociales, donde parece que tener una opinión fuerte y visceral sobre cada evento es una obligación moral, la apatía se presenta como un acto de rebeldía radical. Elegir no tener una opinión
Elegir no dejar que un titular sensacionalista arruine tu mañana. Elegir no entrar en una espiral de odio contra alguien que piensa distinto no es una señal de debilidad o de falta de compromiso social. Es, por el contrario, una demostración de poder. Significa que tu paz interior no está a la venta y que no permites que algoritmos o intereses ajenos manipulen tus pasiones para obtener un beneficio a costa de tu estabilidad mental. La apatía es el escudo que protege nuestra atención, que es el recurso más valioso que poseemos en el siglo XXI. Para el hombre o la mujer moderna, integrar el concepto de apatía no significa intentar dejar de sentir, sino empezar a cuestionar cada una de las tormentas emocionales que atravesamos. Significa preguntarse, en medio del caos, si esto que nos perturba es realmente un mal para nuestro carácter o simplemente un evento externo que no podemos controlar. Al final del día, la verdadera libertad no consiste en poder hacer lo que queremos en el mundo exterior, sino en no estar obligados a sentir lo que el mundo exterior quiere que sintamos. La apatía es la conquista definitiva de uno mismo, el momento en que comprendemos que aunque no podemos evitar que el barco se mueva, siempre podemos decidir no naufragar con él. Cultivar esta impasibilidad requiere aceptar que la mayoría de nuestros sufrimientos son construcciones mentales que añadimos innecesariamente a la realidad pura y simple. La próxima vez que sientas que una emoción te desborda, recuerda que entre el suceso y tu dolor hay un juicio que tú mismo has emitido y que, por tanto, tú mismo tienes el poder de revocar para recuperar tu centro.